Es un gran privilegio contar con la palabra de nuestro Dios. Si nosotros queremos, deseamos reconstruir nuestras vidas, reconstruir nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial, reconstruir nuestras emociones y nuestros sentimientos, Dios lo puede hacer y lo puede hacer a través de su palabra. Es el deseo de mi corazón que esta palabra que vamos a exponer a continuación sea de bendición para la vida de todos nosotros. Vamos a buscar la dirección de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, anhelamos crecer, madurar y conocerte cada vez más. Por esa razón abrimos la Biblia, estudiamos tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija para poder encontrar los principios, para aplicarlos en nuestro diario vivir. Háblanos a través de tu palabra y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo pueda purificar nuestras vidas y pueda transformarlo día con día. Padre bendito, todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios con el siguiente título: Cuidemos de los privilegios de la libertad. Hoy vamos a hablar acerca de los privilegios que nosotros tenemos, los que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. Es el deseo de Dios que todo creyente que vive por la gracia de nuestro Dios conozca todos los privilegios que el Señor le ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros también podamos conocer que estos privilegios tenemos que cuidarlo para poder experimentar cada vez más ese crecimiento de la gracia de nuestro Dios para la vida de cada uno de nosotros. Cuidemos los privilegios de la libertad. El propósito de esta predicación es que usted le quite el freno a su libertad. Yo no sé cuántos creyentes sienten que en su vida hay un freno que les impide avanzar, que les impide disfrutar la vida cristiana. Yo no sé cuántos se sienten atados a hábitos, a pecados, a costumbres que están destruyendo sus vidas y les impide disfrutar de todo lo que Dios le ofrece en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos se sienten con ese freno de ser libres, de sentirse feliz, de sentir gozo para su vida. Quítale el freno a tu libertad, que puedas andar en la vida cristiana disfrutando de todas las bendiciones. Y vamos a estudiar el día de hoy algunos pasajes que encontramos en el libro de Hebreos. Así es que te invito a que abras la palabra de nuestro Dios ahí en Hebreos. Vamos a ir a algunos pasajes de este libro. Hasta el día de hoy no se sabe con certeza quién escribió este libro. Lo que sí podemos saber cuando leemos nosotros este libro es que nos encontramos con un gran sermón, con una gran predicación. La estructura de cómo se escribió este libro es la estructura de un sermón, donde encontraremos nosotros la interpretación de muchos pasajes del Antiguo Testamento, muchos pasajes que se nos haría difícil de poder entender hoy en día. Bueno, aquí en este libro de Hebreos está su interpretación. Pero también encontramos no solamente interpretación, sino también encontramos cómo debemos aplicar los principios de la Biblia para nuestro diario vivir. Es un libro de aplicaciones prácticas para nuestra vida. Conviene que todo creyente pueda dedicarle tiempo a leer este libro de Hebreos. También encontramos, mientras leemos este libro, encontramos todos los privilegios que Dios tiene para la vida de aquel que ha depositado su confianza en Cristo Jesús. Este es un libro donde nos presenta los privilegios que tenemos ahora, que vivimos para nuestro Señor Jesucristo.
Este libro fue escrito para advertirnos acerca de los peligros de no avanzar, el peligro de no crecer, de no madurar en la vida cristiana, el peligro de no llegar a la meta. Este libro fue escrito para hablarnos acerca del peligro de no disfrutar las promesas de nuestro Dios, de no disfrutar los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Este libro nos advierte acerca del peligro de dejarnos llevar por las corrientes de este tiempo, de dejarnos llevar por los pensamientos y la filosofía del tiempo presente. Es conveniente que todo creyente pueda leer este libro de la palabra de nuestro Dios. Este libro nos advierte acerca de que no debemos apartarnos de nuestro Dios. Y una cosa que vamos a encontrar constantemente en este libro de la palabra de nuestro Dios, en el libro de Hebreos, es que nos presenta el privilegio y su advertencia. El privilegio, lo que hemos recibido en Cristo Jesús, pero también nos presenta lo que Dios espera, cómo debemos responder ante tal privilegio que tenemos en Dios. Vamos al primer privilegio. Este primer privilegio lo encontramos en el capítulo 1 de Hebreos. Dice la palabra de nuestro Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este libro comienza hablándonos del gran privilegio que hoy tenemos nosotros los creyentes, los que hemos decidido adorar y vivir para Dios. El privilegio es que Dios se ha revelado a nuestra vida a través de Cristo Jesús. Comienza diciendo este pasaje de la palabra de nuestro Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, nos está diciendo que Dios constantemente le ha hablado al ser humano. Nunca ha faltado la revelación, la voz de Dios, la palabra de Dios en la historia del ser humano. Dios siempre nos ha estado buscando. Pero en estos tiempos, en estos postreros tiempos, nos ha hablado a través del Hijo. Y dice el versículo 3 lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el escritor de este libro que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, quien es el resplandor de la gloria de nuestro Dios. Es la sustancia misma de nuestro Dios y que hoy está sentado a la diestra de nuestro Dios. ¡Qué gran privilegio tenemos nosotros en este tiempo! Porque no recibimos la revelación de un ángel. No conocimos a Dios a través de una visión, a través de un sueño. Recibimos la revelación de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nunca antes de la historia se había Dios revelado con tanta claridad, con tal presencia, que hoy debemos sentirnos privilegiados en la forma en que Dios nos ha libertado, nos ha rescatado, la forma que Dios efectuó para redimir nuestra vida, transformarla y cambiarla, es la mejor forma que Dios ha hecho a través de la historia del ser humano. Este es el gran privilegio que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Este es el privilegio de la libertad en la gracia de nuestro Dios. Este privilegio debe conllevarnos a nosotros una responsabilidad. Y aquí encontramos también la advertencia. ¿Qué espera Dios
como respuesta de cada uno de nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta es la advertencia. Aquí nos está advirtiendo acerca de un gran peligro. Podemos deslizarnos, dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es nuestra advertencia? Que atendamos a las cosas que hemos escuchado. El privilegio es que Dios se ha revelado, nos ha hablado a través de la máxima revelación, Jesucristo. Y ante esta máxima revelación, Dios pide que nosotros atendamos a las cosas que hemos oído, que hemos escuchado. Dios está pidiendo que nosotros atendamos al mensaje de nuestro Dios. Dice, por tanto, es necesario. Fíjate que el escritor de este libro nos está presentando la advertencia, atendamos a lo que hemos oído, pero comienza diciéndonos, es necesario. La palabra necesario nos está diciendo que es algo indispensable, algo que no debe de faltar, algo que se tiene que cumplir forzosamente. No es una opción para nosotros los creyentes. Atender al mensaje de la palabra de nuestro Dios, atender a la Biblia, no es una opción. No se trata de que creo en Cristo, me siento salvo y voy a vivir como yo quiero. No, se trata de que recibí a Cristo, soy salvo y ahora vivo para agradarle a Él, atendiendo al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia. No todo ser humano es diligente. La diligencia es la virtud. Es una virtud porque solo algunos lo tienen en su vida. Es la virtud de atender con rapidez y con interés nuestras responsabilidades. Dios anhela que nosotros desarrollemos este sentimiento en nuestro corazón, que atendamos con rapidez, con mucho interés a la palabra de nuestro Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y aquí viene la advertencia de parte de nuestro Dios. No sea que nos deslicemos. ¿Qué le pasa al creyente que no atiende al mensaje de nuestro Dios? Puede deslizarse. Me llama la atención esta palabra que ocupa el escritor de este libro. Ocupa la palabra deslizarse. ¿Qué significa deslizarse? Perder el control, dejarse llevarse por la corriente. Deslizarse es cuando pierdes el control y empiezas a patinar. Deslizarse no es caer. Deslizarse es perder el control. En otras palabras, el escritor del libro de Hebreos nos está dando una gran advertencia. Si no atendemos al mensaje de la palabra de nuestro Dios, vamos a perder el control de nuestra vida. Vamos a perder el control de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, el control de nuestra familia, el control de nuestras emociones, el control de nuestros sentimientos. Hoy he encontrado a mucha gente que está descontrolada en sus acciones, en sus sentimientos, en su vida familiar. Espero que nosotros los creyentes tengamos el control. Espero que nosotros los creyentes podamos saber qué hacer con nuestra vida. Que nuestras emociones estén totalmente controladas. Fíjese que una persona que vive deprimida es porque ha perdido el control de sus emociones. Una persona que vive estresada es porque no sabe cómo dominar lo que está sintiendo. Una persona que se siente confusa si ama o no ama es porque ha perdido el control de sus emociones. Y hoy en día podemos ver que esto está sucediendo en la vida de la mayoría de las personas.
Pero esto no le debe pasar al creyente. A nosotros los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo debemos sentir realmente que a través del mensaje de nuestro Dios nuestra vida está ordenada. A través de la palabra de nuestro Dios podemos nosotros disfrutar de las bendiciones que tenemos en Cristo. Esta es la primera advertencia que debemos nosotros cuidar. El privilegio es que recibiste la mejor revelación de parte de nuestro Dios, Jesucristo. Y en respuesta a ello, Dios está esperando que nosotros podamos atender al mensaje de nuestro Dios. Este es nuestro Dios, hablando para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a la segunda advertencia con su segundo privilegio. Esto lo encontramos en el capítulo 3, versículo 7, todos los versículos que continúan, hasta el capítulo 4, versículo 13. ¿Cuál es el privilegio? Dice el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. El privilegio que hoy tenemos es escuchar la voz de nuestro Dios. Si recordamos nosotros, el primer privilegio dice Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Dice el capítulo 3, versículo 7, si oyeres hoy su voz. Es un gran privilegio poder oír la voz de nuestro Dios. Es un gran privilegio que Dios habla a nuestras vidas. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones. Dios siempre ha hablado. A través de la historia lo ha hecho. Y lo que vamos a encontrar nosotros a continuación es el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. Y nos dice que en otras ocasiones, cuando Dios habló, cuando la gente tuvo el privilegio de oír la voz de Dios, el mensaje de Dios, saber la voluntad de nuestro Dios, dice que muchos endurecieron su corazón por la incredulidad. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Fíjate que este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos da la explicación de esa generación que oyó la voz de Dios. Tuvieron el privilegio de sentir, de oír el llamado de Dios a una vida santa, transformada por el poder de nuestro Dios. ¿Y cómo respondieron? Con incredulidad. No le creyeron a nuestro Dios. Su corazón siempre estuvo vagando. Salieron de Egipto, pero murieron en el desierto y jamás entraron a la tierra prometida. Jamás disfrutaron el reposo de nuestro Dios. Dios, habiendo hablado de muchas maneras,
hoy nos ha hablado por el Hijo. Y si hoy hemos escuchado la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Sigamos con la advertencia. Ya escuchamos el privilegio, oír la voz de Dios. ¿Cuál es nuestra advertencia? Hebreos 4:1 dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí está la advertencia: temamos. Dice Dios: si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón, sino teme a Dios. Temamos. Aquí la advertencia, lo que Dios espera de nosotros es que tengamos ese temor de nuestro Dios. Recordemos que el temor de nuestro Dios o el temor a Dios no es el miedo, no es el pánico. El temor es reconocer que Dios merece la honra en todo tiempo y en todo lugar. Es reconocer la presencia de Dios en nuestra vida en todo tiempo y que hemos decidido honrarle en todo lugar, en todo momento, ya sea que estemos rodeados de personas o que estemos solos. Este es el temor que Dios espera de cada uno de nosotros, que obedezcamos, porque Dios está presente en todo momento de nuestra vida. Muchas personas obedecen solo cuando otros los ven, solo cuando otros creyentes los están mirando, y llevan una doble vida. Esa es la señal de no tener temor de nuestro Dios. El temor a nuestro Dios es la decisión de honrarle en todo tiempo, en todo lugar. Nos esté viendo la gente o no nos está viendo la gente, sabemos que Dios está presente en todo tiempo. Es fascinante la forma en cómo presenta el escritor este versículo de la palabra de nuestro Dios. La advertencia es que nosotros temamos. ¿En qué radica el que nosotros no temamos a nuestro Dios? Dice el versículo 1, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Fíjate que dice el autor de este libro: debemos tener temor de Dios, porque tenemos la promesa de entrar en el reposo de nuestro Dios. Recordemos que el reposo de nuestro Dios ahora, en el tiempo de la gracia, ya no es un día, ya no es el séptimo día. Sabemos que Cristo es nuestro reposo. Sabemos que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para darnos ese reposo. ¿Cuál es el reposo en el tiempo de la gracia? Es el poder tener descanso de todos los problemas. Es poder tener paz en medio de las adversidades. Es poder tener esa tranquilidad que viene de parte de nuestro Dios. Es tener esa confianza de que Dios tiene en sus manos nuestra vida. Esa es la paz que Dios promete para nuestra vida. Ese es el reposo que Dios tiene para nosotros. Y dice el autor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El gran peligro es que si no tenemos ese temor de nuestro Dios, podemos tener la promesa de entrar en el reposo de Dios, de tener descanso, paz, tranquilidad, confianza en nuestra vida y parecer que no logramos alcanzarlo en nuestra vida. Yo no sé cuántos creyentes tristemente están experimentando una vida de estrés, de depresión, de soledad, de angustia, y sienten que no alcanzan esa libertad, esa paz, esa confianza que tenemos como promesa de parte de nuestro Dios. ¿Y por qué no lo alcanzan? Porque hace falta el temor de nuestro Dios para sus vidas. Qué gran privilegio oír la voz de Dios.
Qué gran privilegio el sentir el llamado de Dios hablando nuestras vidas para vivir para Él. Dios espera que cuando oigamos su voz respondamos con ese temor, respondamos con esa reverencia. Es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Temamos, mis amados hermanos, para que se concrete las promesas, los privilegios que hemos adquirido al ser libres por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por esa gracia que Él logró a través de su muerte en la cruz del Calvario. Privilegios y advertencias que encontramos en este libro de la palabra de nuestro Dios. Vayamos al tercer privilegio y a la tercera advertencia. Y esto lo encontramos en el capítulo 4, ahora versículos del 14 al 16. Vamos con el privilegio. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué gran privilegio es saber que en los cielos está nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál es la función del sumo sacerdote? Interceder. Así es que cuando pienses en Jesús, que está a la diestra de Dios, es porque Él está intercediendo por ti. A lo mejor algunos se pueda preguntar: ¿y por qué Jesús tiene que interceder por mí? Bueno, la respuesta es sencilla: porque eres pecador. Porque constantemente le fallas a Dios. Porque constantemente nos equivocamos. Constantemente dejamos que las debilidades nos arrastren a pecar delante de nuestro Dios. Pero contamos con un gran sumo sacerdote que intercede delante de Dios por ti y por mí. Este sumo sacerdote tiene el poder para lograr que Dios oiga nuestras oraciones. Tiene el poder de lograr que Dios escuche nuestras plegarias, nuestras peticiones. Este es el gran privilegio que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios. Y dice que este sumo sacerdote tiene la facultad de entendernos, porque Él vino a la tierra, vivió nuestra naturaleza, pero fue victorioso ante el pecado. Nunca el enemigo lo venció. Jamás el pecado lo dominó. Ninguna tentación lo arrastró. Nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, es victorioso. Y esa victoria nos la comparte a nosotros. Este es nuestro gran privilegio que tenemos delante de nuestro Dios. La advertencia. ¿Cómo el Señor espera que respondamos ante este privilegio de que tenemos un gran sumo sacerdote que nos ha abierto las puertas del cielo? Dice el versículo 16, así espera que nosotros respondamos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Mis amados hermanos, Dios espera que, como tú sabes que tienes un gran sumo sacerdote en los cielos que intercede por ti, que te ha abierto las puertas del cielo, que tú puedes llegar ante el trono de Dios, ante el trono de la gracia. Dios espera que aprendas a acercarte a Dios, que disfrutes del privilegio de poder tener comunión personal e íntima con nuestro Dios.
Es muy triste poder saber que hay muchos creyentes que, pudiendo entrar ante el trono de la gracia, nunca entran al trono de la gracia de nuestro Dios. Acerquémonos pues confiadamente. El Señor está esperando que cuando lleguemos ante el trono de la gracia, lo hagamos con toda la confianza de que Dios nos va a oír, de que Dios va a responder a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Acerquémonos confiadamente. No te acerques ante el trono de la gracia asustado, con miedo, con angustia, con incertidumbre, sino con esa confianza, porque Cristo está intercediendo por nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Si te acercas al trono de la gracia, encontrarás misericordia de Dios, encontrarás el amor de Dios, encontrarás la bendición de Dios, encontrarás que hay un Dios que desea el bien para tu vida. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios: no necesitas ir delante del Señor cuando todo está destruido. Si tú te acercas al trono de la gracia, vas a recibir oportuno socorro, ayuda en su momento. Cuando sea tiempo de recibir la ayuda de Dios, lo vas a recibir. No necesitas ver tu matrimonio, tu familia, tus hijos destruidos para recibir la bendición de Dios. Hoy puedes hacerlo disfrutando del privilegio de ir ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Cuidemos los privilegios de la libertad. Tenemos muchos privilegios. Hoy solamente estudiamos 3 privilegios que tenemos por ser libres en Cristo Jesús. Pero tenemos que aprender a cuidar esos privilegios. Hoy se nos ha advertido acerca de esos peligros que podemos nosotros tener en nuestra vida. Así es que, mis amados hermanos, la invitación es aprender a cuidar nuestros privilegios espirituales en Cristo Jesús. Si usted está escuchando este mensaje y quiere tener estos privilegios, usted necesita recibir a Cristo en su corazón. Ábrele el corazón de tu vida. Dale el control de tu corazón. Deja que Cristo entre y Él empezará a bendecir y a transformar tu vida. Voy a concluir el mensaje de la palabra de nuestro Dios con una oración. Quiero orar por ustedes y también por mí. Quiero pedirle al Señor que nos permita disfrutar nuestros privilegios en esa libertad que nosotros tenemos. Pero también quiero pedirle que me ayude a cuidar los privilegios que he recibido en Cristo Jesús. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu bendito nombre. Te damos toda la honra, Señor, porque diseñaste una vida victoriosa para tus hijos. Te agradezco por todos los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Hoy te pedimos nos permitas vivirlas, disfrutarlas, valorarla. Permite, Señor, que nosotros atendamos al mensaje que hemos oído. Permítenos tener temor de tu nombre, Señor. Permítenos acercarnos ante el trono de la gracia. Padre, también enséñanos a cuidar estos privilegios. Enséñanos para que cada día nosotros estemos atentos a nuestras responsabilidades. Padre, si alguno que está escuchando este mensaje no ha recibido, no ha invitado a Jesús en su corazón, dale fe y permite que hoy sea el día de su salvación.
Padre, oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.